Súper. Melanie va a estar entonces compartiendo pantalla y entonces Kenia va a moderar el principio mientras dure la batería y porque no tiene luz y entonces después yo puedo seguir moderando la parte de casos y preguntas. Perfecto. Van entonces a comenzar a pasar los participantes para comenzar a tiempo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos los que se han ido conectando. En 2 minutos comienzo lo que le doy break a las personas que están conectándose, a que se puedan conectar. Muchas gracias por conectarse hoy a esta la 10ª sesión. Ya vamos por la mitad. Por lo menos a mí no me sale. Ya, ok, ya me sale la presentación. Entonces creo que voy a comenzar para mantenernos en agenda. Muy buenos días a todos y gracias por conectarse. Estoy conectada desde el celular porque no tengo luz, pero mientras pueda voy a dar esta parte introductoria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un día más a esta serie educativa donde se revisan los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y la utilización de la telemedicina, ¿verdad? Moderada y guiada por el doctor Ángel Comolada. Esta serie surge tras una colaboración del Fideicomiso de Salud Pública y la clínica Pro Health Clinical Services. Como guías generales, les exhortamos a que mantengan sus cámaras prendidas durante la sesión si les es posible para crear un ambiente más interactivo. Pueden escribir en el chat cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan en relación a la didáctica o, ¿verdad?, lo que ustedes quieran comentar. Pueden abrir el micrófono también y participar o alzar la mano en la parte de abajo si se sienten más cómodos. Y pues como siempre les invitamos a que sean parte de la red de intercambio de conocimiento para crear una dinámica más, ¿verdad?, de más conversación. En pantalla tienen la información de audio por si les pasa como a mí y se les va la luz y se tienen que conectar por el teléfono. Pueden hacerlo llamando a esos números. Los van a enviar por el chat. Diana creo que los envió por el chat. Y entonces ahora voy a pasar con Liz Mariel, que tiene, no, creo que Xiomara va a presentar una pregunta que un participante, que no recuerdo quién, pero si ustedes tienen el nombre del participante, trajo una pregunta referente a la didáctica de la, ¿verdad?, de la sesión número 9 y vamos a comenzar con eso de manera de romper el hilo. Buenos días Hola. nuevamente. Hola, Xiomara está por aquí. De hecho, quería aprovechar, veo varias personas que estaban bastante activos las semanas anteriores, así que bienvenidos. Igual veo nuevamente a Mejías. Saludos, Iris Ortiz. Confianza, pueden presentarse al grupo a los que no nos han presentado. Y también tenemos a Nicole hoy. Qué bueno verte nuevamente. Hola, buenos días a todos.
Tenemos una pregunta de un participante que, ¿verdad? Lo sometieron la semana pasada, así que creo que no vemos al participante presente, pero de igual forma, Xiomara, si quieres mencionar la pregunta. Claro que sí. Doctor, la pregunta de este participante es la siguiente. Este paciente necesita un glucómetro para monitorearse la glucosa, los laboratorios alterados, posible prediabetes. El plan médico le pide a este médico justificar y brindar diagnóstico para que le puedan dar el glucómetro. ¿Cómo puede justificar para que el plan médico pague ese instrumento de medición? Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los participantes. Un placer estar nuevamente en este conversatorio. Es importante entender que, ¿verdad? El glucómetro como herramienta de monitoreo, dependiendo del plan médico que tenga el participante o el paciente, pues cada institución o plan médico tiene o debería tener sus políticas de cuándo y cómo aprobar ¿verdad? El uso o justificar el uso de estos equipos, en este caso de uso duradero para el paciente. Vale recalcar que en el caso de Puerto Rico, muchas de las aseguradoras, hasta, si no mal no recuerdo, 2016, pues tomaban sus decisiones en cuanto a la cubierta de estos equipos para los pacientes con diabetes. Sin embargo, en el 2016 se firmó un proyecto por el gobernador de Puerto Rico y endosado por la legislatura, donde se especificaba que se supone que a todos los pacientes con diabetes, principalmente aquellos pacientes con diabetes tipo 1, las aseguradoras deberían cubrir los equipos, ¿verdad? De monitoreo de azúcar, tirillas, lancetas y equipos necesarios para el monitoreo y el tratamiento de los pacientes con diabetes. Específicamente en los pacientes con diabetes tipo 1, ya eso se había aprobado en población pediátrica y en este caso eso se extendió a la población adulta y a la población con diabetes tipo 2. Dicho eso, es importante que es para personas que tengan diagnosticada diabetes, ¿ok? Así que si tenemos el caso, y eso aplica, ¿verdad? Según la ley de Puerto Rico. En el caso de Medicare y de Medicaid, ellos tienen sus políticas también establecidas. Y en el caso de esta agencia de salud, ¿verdad? Federal, también la cubierta está limitada a aquellas personas o participantes que tengan, ¿verdad? Del plan de salud que tengan diagnóstico establecido de diabetes. Así que personas que estén a riesgo de diabetes o que tengan prediabetes, según las reglas, ¿verdad? de CMS o del programa de Medicare y del programa de Medicaid del gobierno federal, pues aquellas personas con prediabetes, el plan no justifica o no aprueba el uso de estos aparatos. Así que es muy probable que no consigan una aprobación para esto. Dicho eso, es importante que entendamos que el manejo de un paciente con prediabetes preferencialmente se establece el monitoreo o el cernimiento para diabetes con niveles de glucosa en plasma. Así que son las pruebas de laboratorio o la hemoglobina glicosilada las que se realizan. No está recomendado o estandarizado el uso de monitoreo de glucosa para monitorear estos pacientes. ¿Ok? ¿Verdad? Según las recomendaciones generales. Que el médico lo quiera hacer o el paciente tenga la preferencia de hacerlo, pues tienes toda la libertad, tanto el médico como el paciente, de considerar utilizarlo, pero obviamente va a ser difícil que sea aprobado por las aseguradoras, porque en este momento, por lo menos la ley de Puerto Rico, igual que las regulaciones del gobierno federal,
pues están indicados o cubiertos para pacientes con diagnóstico de diabetes. Así que si el paciente realmente está con prediabetes, lo correcto es referirlo, ¿verdad? Probablemente a un programa de educación. Si el paciente desea utilizar el monitoreo, probablemente va a tener que costear el uso del glucómetro y la aspirilla. Dicho eso, hay muchos planes privados que pues lo aceptan y lo cubren, así que es cuestión también de negociar. En el caso de tratar de dar una justificación para prediabetes, yo entiendo, o sea, por lo menos mi posición sería que probablemente yo no recomendaría a un paciente con prediabetes que esté monitoreándose los niveles de azúcar. Primero que todo, eso me parece que va a ser una situación de más estrés para el paciente que de posible beneficio. Yo creo que lo correcto es educar al paciente de la importancia de los manejos, ¿verdad? Cambios en estilos de vida y recomendarle el utilizar las pruebas que están establecidas para diagnosticar o evaluar progresión a diabetes, que son las pruebas de sangre hechas en laboratorio, no las pruebas de monitor de glucosa. Así que esa sería mi recomendación. Gracias, doctor, ¿verdad? Por la recomendación bastante completa. Y también, ¿verdad? Aprovecho para animar a los participantes. Sé que hemos recibido casos y también preguntas específicas de parte de los participantes, así que animo a todos aquellos que quizás en estas últimas 10 sesiones han tenido alguna pregunta en mente y quieren aprovechar. Vamos a poner en el chat lo que sería el correo electrónico de nosotros o también el form para que puedan someter sus preguntas. Así sin más, muchas gracias y le paso, ¿verdad?, el micrófono al doctor Comuladas para que nos pueda dar la didáctica de hoy. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Siendo esto una actividad con créditos de educación continuada, importante, ¿verdad? Establecer los posibles conflictos de interés. Aquí tienen básicamente mi información donde establece las posibles relaciones o relaciones contractuales que he mantenido o mantengo con diferentes instituciones privadas, públicas y organizaciones profesionales. De igual forma, como he mencionado en las conferencias anteriores, entiendo que no hay ningún conflicto de interés, otro que no sea que estamos en el desarrollo de este proyecto educativo en conjunto con el Fideicomiso de Salud, ¿verdad? Pública. Así que todas las expresiones que voy a estar presentando reflejan las posiciones o la experiencia adquirida a través de mi proceso de educación y de mis años de práctica. En ningún momento voy a estar hablando a nombre de ninguna de las organizaciones con las que he mantenido relaciones contractuales o con las que tengo relaciones contractuales, así como ninguna de las organizaciones profesionales a las que he representado o represento. En los momentos en que esté hablando específicamente de tratamientos médicos, procedimientos o cualquier, ¿verdad?, intervención médica, lo voy a hacer en base a las recomendaciones de la Administración de Drogas y Alimentos y la aprobación que tengan esos medicamentos y o procedimientos. Cuando esté utilizando o refiriéndome a algún uso que no está aprobado, de esa manera lo expresaré. Y hasta ahora, en los casos que ha ocurrido y que entiendo que pudiesen ocurrir, va a hacer esas aseveraciones porque están manifestadas en lo que es el escrito, ¿verdad?, de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes para el 2023. Así que dicho eso, vamos entonces a iniciar nuestra próxima conferencia para el día de hoy. Básicamente, durante el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son las metas de control en nuestros pacientes con diabetes, específicamente hablando del control glucémico, lo que sería la implementación de ese plan de cuidado, ¿verdad? Y monitoreo en los pacientes con diabetes. Va a ser importante establecer que de ahora en adelante, a través de las posibles conferencias que vamos a estar viendo, vamos a tener muchos slides o diapositivas que probablemente para aquellos que están desde el comienzo de este programa educativo con nosotros, pues a veces van a ser repetitivas porque precisamente ya vamos a estar viendo la integración de lo que discutimos a veces en las primeras sesiones con las próximas sesiones a tono, ¿verdad? Con lo que esperamos
en el cuidado de nuestros pacientes con diabetes. Aquellos que no han estado en todas las presentaciones, pues va a ser por lo menos una herramienta, ¿verdad?, que van a poder utilizar para el seguimiento y la planificación de su intervención con la población. Así que vamos a comenzar. Durante la mañana de hoy, los objetivos que vamos a estar teniendo es que vamos a estar revisando y discutiendo la evaluación comprensiva que inicialmente desarrollamos o discutimos en las primeras sesiones en el paciente con diabetes como plan de cuidado para los individuos con diabetes. Vamos a estar revisando y discutiendo cuáles son las metas de control glicémico establecidas y recomendadas por la Asociación Americana de Diabetes y cuál es el racional detrás de estas recomendaciones. Vamos a discutir los pros y los contras, ¿verdad?, de cuándo ser más agresivo o menos agresivo. De igual manera, vamos a estar básicamente resumiendo lo que serían las metas de control, de monitoreo y el plan de cuidado en los individuos con diabetes, acorde, ¿verdad?, a las necesidades de cada cual. Próxima. Para aquellos que estuvieron desde el comienzo, cuando discutimos lo que era ¿verdad?, la complejidad del paciente con diabetes, pues este slide ya va a ser familiar. Y es importante que en la evaluación inicial de nuestro paciente con diabetes, no solamente nosotros vamos a estar pendientes de los aspectos que tienen que ver con la glucosa, sino que, como ven ahí, envuelve una serie de aspectos tanto físicos, psicológicos, socioeconómicos, que van de una forma o a otra ¿verdad?, o interferir, o que vamos a necesitar hacer ajustes para garantizar que el cuidado que desarrollemos en nuestros pacientes sea uno efectivo y que sea uno de calidad y que cumpla el propósito de disminuir ya sea o la progresión de la enfermedad o ¿verdad?, las complicaciones crónicas de esta condición, y de esa manera lograr mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Así que ahí vemos, y no voy a entrar en detalles porque eso ya lo discutimos, ¿verdad?, anteriormente, pero va a ser importante que ahí tenemos las recomendaciones de todo lo que debemos estar evaluando. Próxima. Cuando utilizamos la evaluación comprensiva, va a ser importante que esa evaluación comprensiva y completa debe ocurrir al inicio de nuestro encuentro con un paciente con diabetes para hacerla próxima. Obviamente, el propósito va a ser confirmar y clasificar, ¿verdad?, el tipo de diabetes que tenga el participante. Próxima. Evaluar las complicaciones y posibles comorbilidades que ese paciente tiene, así como su estado de salud ¿verdad?, general. Próximo. Vamos a revisar los tratamientos previos que han sido ¿verdad?, prescritos a este paciente, los factores o posibles riesgos que haya que manejar en ese paciente ¿verdad?, que ya tiene una condición establecida de diabetes, y en aquellos que son nuevos, pues obviamente iniciar, ¿verdad?, esas recomendaciones de tratamiento. Va a ser importante también que en el cuidado, el plan de cuidado que vayamos a formular a ese paciente, tenemos que darle e invitarlo a que tome una participación activa, tanto en el desarrollo de ese plan de cuidado como en la ejecución de ese plan de cuidado. Próxima. Vamos a comenzar también que, obviamente, importante iniciar y desarrollar ese plan de cuidado a través del continuo que le vamos a estar dando de seguimiento, ¿verdad?, a ese paciente con diabetes. Próxima. Va a ser importante también que en este paciente, próxima por favor, podamos establecer las visitas de seguimiento acorde a lo que hayamos identificado en esa evaluación comprensiva inicial, y dependiendo de la situación del paciente va a haber recomendaciones de cuándo repetir o reevaluar los diferentes aspectos de esa evaluación inicial. Próxima. Va a ser importante que debe incluir esa evaluación su estado general de salud, las complicaciones crónicas de la diabetes,
la evaluación de riesgo cardiovascular, así como la evaluación de riesgo para hipoglucemia, dependiendo del tratamiento que se le está dando a ese paciente, y obviamente compartir con ese paciente, ¿verdad?, las decisiones terapéuticas y el conjunto de estrategias que vamos a desarrollar para tratar de mejorar el control de ese paciente con diabetes y la calidad de vida. Próximo. Va a ser importante que tanto en niños como adultos enfaticemos en todas aquellas medidas preventivas, entendiendo que la vacunación para enfermedades prevenibles es una estrategia importante para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con diabetes y disminuir el riesgo de infecciones que sabemos que son prevenibles con vacunas y que en los pacientes con diabetes aumenta el riesgo de complicaciones y o de mortalidad asociadas a estas infecciones. Próxima. Aquí vamos a ver ahora básicamente un resumen en los próximos slides de lo que sería la evaluación inicial, todos los aspectos que deben ser cubiertos en esa evaluación inicial, en las evaluaciones de seguimiento y cómo en cada visita anual debe haber una revisión de la mayoría de estos aspectos generales que se cubren en esa visita inicial. Como van a ver, vamos a tener que en la visita inicial tenemos todos esos aspectos, la mayoría de ellos incluidos, así como en la visita anual. No obstante, principalmente evaluaciones de laboratorios, de evaluaciones para ciertas complicaciones, no necesariamente van a aplicar en todas las visitas de seguimiento de ese paciente. Aquí tenemos lo perteniente al historial médico e historial familiar. Próxima. Aquí vemos con respecto al historial de factores conductuales que pueden ¿verdad?, intervenir o alterar el comportamiento o la conducta de nuestro paciente a tono con el tratamiento para la diabetes, así como los medicamentos y vacunas, ¿verdad?, que son recomendadas, como el uso de la tecnología, que ya lo hablamos en la conferencia pasada, y obviamente uno de los aspectos importantes que ha sido añadido durante los últimos años son la evaluación de las necesidades y o determinantes sociales de ese paciente que de una forma u otra impactan el cumplimiento de tratamiento, la accesibilidad al tratamiento y la calidad de vida de nuestros pacientes. Próxima. Va a ser importante que en el examen físico vemos ahí las evaluaciones que deben ocurrir en esa visita inicial, que deben ser repetidas en su mayoría en la visita anual, y como en las visitas de seguimiento, cuáles son los aspectos más importantes de esa evaluación de seguimiento para documentar, ¿verdad? Y tener una guía de cómo van cambiando esos aspectos físicos a través del cuidado del paciente. Obviamente, en aquellos pacientes que se identifiquen algunas de las complicaciones previamente establecidas y o de las complicaciones crónicas que vamos a discutir en las sesiones futuras, pues vamos a ver cómo se deben incluir esas evaluaciones también en las visitas de seguimiento. Próxima. Va a ser importante, ¿verdad?, que la evaluación de laboratorio nos establece y nos indica cuáles son aquellos laboratorios que vamos a hacer uso inicialmente en seguimiento y por lo menos una vez al año. Esto es algo que a mí siempre me gusta tratar de aclarar con los pacientes y con los profesionales de la salud. A veces yo recibo un paciente que viene conmigo y me trae pruebas de laboratorio, por ejemplo, un perfil de lípidos, que yo le ordené, que es el primero, ¿verdad?, cuando yo le hago la evaluación inicial o la evaluación anual. Me trae uno de 2 semanas antes hecha por el médico primario, uno de 4 semanas antes hecha por el cardiólogo, uno de 6 semanas antes hecha por el nefrólogo, por poner un ejemplo. Así que tenemos que en menos de 8 semanas tengo un paciente que se ha realizado 3 pruebas de perfil de lípido. Es bien importante que las recomendaciones de en este caso, el perfil de lípido, es que se haga una vez al año y o se considere repetir cada 6 a 8 semanas luego de hacer un ajuste en el tratamiento de la hiperlipidemia. Si recordamos,
que las recomendaciones de el uso de estatinas en los pacientes con diabetes establece que todo paciente entre 40 y 75 años con diabetes debe estar usando dosis moderadas de estatina. Si usted tiene su paciente y realiza un perfil de lípidos al año y demuestra que está en unos niveles aceptables y usted no va a hacer cambios de tratamiento, pues lo correcto es que se repita en el próximo año. O sea, no hay que estar repitiéndolo tan seguidamente. De igualmente con la mayoría de las otras pruebas que vemos ahí. No obstante, la hemoglobina glicosilada, como hemos mencionado anteriormente y como vamos a seguir repitiendo, en aquellos pacientes que esté en meta, de un control glucémico aceptable, se espera que se repita por lo menos cada 6 meses o 2 veces al año. En aquellos pacientes que no estén en meta, se espera que se haga una revisión del plan de cuidado, se haga una intervención y se repita la hemoglobina glicosilada a intervalos no mayores de 3 meses. Siempre que el paciente llegue a meta, pues entonces se repite a los 6 meses y acorde a cómo venga esa próxima evaluación, se decide si continúa en meta cada 6 meses. Si se ha salido de la meta, pues vamos entonces a intervenir, ¿verdad? Con cada 3 meses. Próxima. Recordar entonces que en esa evaluación comprensiva tenemos que incluir en el plan de tratamiento y en la evaluación que nos diga cuál es el estatus de riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular y de fallo cardíaco en ese paciente con diabetes. Idealmente deberíamos establecer, si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida, deberíamos establecer los factores de riesgo y la evaluación de riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular. De igual manera, se debe establecer la presencia de enfermedad crónica renal y o factores de riesgo e intervenir acorde a ello. Vamos a hacer una evaluación del riesgo de hipoglucemia, principalmente en aquellos pacientes que estén utilizando o agentes hipoglucemiantes orales o agentes inyectables, en este caso insulina, que puedan aumentar el riesgo de diabetes. Va a ser importante las evaluaciones de las complicaciones crónicas de la diabetes. Ya mencioné la complicación crónica renal, la retinopatía diabética y la neuropatía diabética, que en las próximas sesiones vamos a estar hablando un poco más acerca de estas complicaciones. Va a ser importante establecer la meta de control glucémico con ese paciente, de igual manera que en el caso de la presión arterial, y las metas de automanejo que esperamos que el paciente haga en su casa y comparta con su equipo de cuidado de diabetes para asegurarse de que se acerque a sus metas de control y cuáles van a ser, ¿verdad?, los posibles cambios acorde a las metas alcanzadas. Va a ser importante que en el plan terapéutico se incluya la modificación de estilos de vida, la terapia farmacológica, tanto para el control glucémico como para la prevención, ya sea de eventos cardiovasculares o progresión de enfermedad renal. ¿Cómo vamos a intervenir? Como hablamos en la sesión pasada, con el uso de la tecnología, tanto los dispositivos para inyectar insulina como para monitorear los niveles de glucosa y todos los aspectos relacionados al programa de automanejo, evaluación nutricional para modificar los hábitos alimentarios y referidos a especialistas o otros profesionales de la salud según sea necesario. Próxima. Dentro del riesgo de hipoglicemia va a ser extremadamente importante asegurarnos de esos factores que ponen el paciente a riesgo de hipoglicemia, como mencioné, el uso de insulina o pastillas que estimulan la producción de insulina y que aumentan el riesgo de bajones de azúcar, como mencionamos en la sesión de medicamentos. Las sulfonilureas y las meglitinidas son aquellas que tienen un riesgo aumentado de hipoglucemia, ¿verdad? Y de bajones de azúcar. Va a ser importante la evaluación tanto de la función del riñón como de la función del hígado. ¿Por qué? Porque muchas de las medicinas que vamos a estar utilizando pudiesen tener que entrar en un proceso de ajuste de terapia o de dosis
acorde a la disfunción del hígado o la disfunción del riñón, cuando estos órganos ya están afectados por las condiciones de salud del paciente o por la misma diabetes en el caso de la función renal. Va a ser importante hacer una evaluación del tiempo que tiene ese paciente con diabetes, así como de la edad del paciente y la fragilidad de ese paciente, que lo puede poner a riesgo de caídas, complicaciones y un aumento de riesgo de eventos que pueden llevar a hospitalizaciones o hasta muerte. De igual manera, un factor importante a considerar en la hipoglucemia son la función cognitiva de ese paciente, dado que en aquellos pacientes que hay un deterioro o disminución de esa función cognitiva, van a requerir de asistencia de terceras personas para ayudarlo con su monitoreo o con el manejo de episodios de hipoglucemia. De igual manera, tenemos que evaluar la capacidad de ese paciente de identificar los síntomas de alerta de hipoglucemia, que lo discutimos cuando hablamos de las complicaciones agudas de la diabetes, así como la inadvertencia de hipoglucemia, y recordar que en estos pacientes es imprescindible hacer un reajuste de las metas de control para llevarlo a unos niveles del azúcar un poquito más elevados, para disminuir y garantizar que se eliminen los episodios de hipoglucemia y ver la capacidad de revertir ese proceso de inadvertencia de hipoglucemia. El uso de alcohol es extremadamente importante, dado a que en combinación con ciertas medicinas o con el uso de insulina puede aumentar el riesgo de hipoglucemia en nuestros pacientes con diabetes. De igual manera, tenemos que estar bien pendientes de los aspectos de polifarmacia que pueden de una forma u otra afectar los síntomas de alerta o episodios recurrentes de hipoglucemia. De igual manera, si hay un historial de hipoglucemia severa, garantizar que el paciente y sus familiares o personas de apoyo conozcan y tengan a la mano kit de emergencia de glucagón para poder facilitar el tratamiento en caso de una hipoglucemia severa. Próxima. Vamos a ver, como mencionamos anteriormente también, la importancia de los referidos y la planificación en cada uno de estos subespecialistas o proveedores, ¿verdad?, del cuidado y el apoyo para el automanejo del paciente con diabetes. Entiéndase la evaluación anual de fondo de ojo de pupila dilatada para retinopatía diabética. Así que la planificación y orientación para principalmente personas con diabetes en edad reproductiva, y en el caso de las mujeres, la importancia de tratar de mantener un control glucémico adecuado antes de quedar embarazada. Hacer los referidos tanto para la evaluación con una nutricionista dietista y o evaluación, ¿verdad?, médica nutricional. De igual manera que tratar y brindar la oportunidad a todos los pacientes con diabetes de programas de automanejo para la diabetes, así como de un apoyo continuo. Bien importante la evaluación dental también cada 6 meses y o evaluación periodontal. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo mayor de enfermedad periodontal y de trastornos, ¿verdad?, que afectan su cavidad oral. Así que es importante. De igual manera, la evaluación audiológica, evaluación, como dijimos anteriormente, de los determinantes sociales y necesidades de intervención psicológica o de profesionales de la salud mental, según sea requerido, así como de los otros subespecialistas, entiéndase nefrólogo, cardiólogo, retinólogo, etcétera, acorde a lo identificado en la evaluación comprensiva anual. Próxima. Vamos a ver aquí pues las diferentes recomendaciones en cuanto a vacunación, tanto para adultos como para edad pediátrica. Próxima. Hepatitis B, papiloma humano, influenza, pulmonía. Aquí tenemos el régimen de pulmonía con las diferentes opciones que tenemos. Próxima. Y obviamente en la población general los refuerzos de tétano, difteria y la vacuna, ¿verdad?, de culebrilla o de recurrencia de infección de herpes zóster, según las recomendaciones. Próxima. Entramos entonces en otros factores importantes. Próxima, por favor.
Vamos a recordar que en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 debemos evaluar para otras enfermedades autoinmunes, siendo la diabetes tipo 1 enfermedad autoinmune, específicamente problemas de tiroides como tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo, o enfermedad de Graves, causa de hipertiroidismo. Y de igual manera, en aquellos pacientes con síntomas gastrointestinales, tenemos que sospechar la posibilidad de enfermedad celíaca, problemas de mala absorción. Próxima. Va a ser importante también. Próxima. Lo que dijimos de la importancia de la evaluación cognitiva. Próxima. Asegurar de que si hay presencia de cambios en la función cognitiva de ese paciente, simplificar el régimen de tratamiento, verificar y asegurarnos de que hay alguien que va a estar apoyando a ese paciente en su tratamiento, su monitoreo y minimizar el riesgo de hipoglicemia. Próxima. Igualmente, evaluar para aquellos pacientes con diabetes tipo 2 el riesgo de enfermedad del hígado, ¿verdad? Lo que llamamos la infiltración grasa ¿verdad? O el hígado graso de origen no alcohólico, que en este momento es la causa más común de alteración en las enzimas hepáticas y que se sabe que puede haber una progresión a enfermedad crónica hepática e inclusive a cáncer de hígado. Próxima. Va a ser importante, ahí tenemos básicamente una repetición de lo que mencioné, y que en aquellos pacientes que presenten esas alteraciones en las enzimas hepáticas se debe hacer el proceso de evaluación para considerar subsiguiente tratamiento para posible hígado graso o fibrosis, y entiendo que el algoritmo para hígado graso lo vamos a ver ahora. Próxima. Y eso lo van a hacer de acuerdo a cómo salen esos resultados, si es un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Yo lo puse ahí nuevamente para su referencia. Próxima. Desde el punto de vista de control glicémico, vamos a entrar ahora en los aspectos importantes del control glicémico. Como mencioné en la evaluación comprensiva de estos pacientes, el uso de la hemoglobina glicosilada o de otro medidor que nos indique lo que llamamos el Glucose Management Indicator, que eso es cuando utilizamos el monitoreo continuo de glucosa, debe ser realizado al menos 2 veces al año en aquellos pacientes que estén en un control de meta de su hemoglobina glicosilada, y va a ser importante que su control de meta de hemoglobina glicosilada debe ser acorde a que esté en unos niveles según se haya establecido con ese paciente, sin un riesgo aumentado de hipoglucemia. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener una hemoglobina glicosilada que parece en un nivel aceptable porque el paciente está teniendo múltiples episodios de hipoglucemia. En ese caso, ese control de hemoglobina, ese valor de hemoglobina glicosilada que está en meta, realmente no está en meta porque el paciente está teniendo una falsa nivel de hemoglobina glicosilada adecuado, inducido por los episodios de hipoglucemia. Así que siempre hay que corroborar para eso. De igual forma, próxima, si no está en meta ese nivel de hemoglobina glicosilada, por lo menos cada 3 meses, 4 veces al año, debe realizarse la evaluación ya sea de la hemoglobina glicosilada o de el monitoreo continuo de glucosa que utilicemos para identificar el indicador de manejo de glucosa. Próxima. Aquí tenemos una referencia, y esto para mí es bien importante que lo entendamos, del valor de hemoglobina glicosilada y el promedio estimado de glucosa en los últimos 3 meses. Debemos recordar que la hemoglobina glicosilada no es otra cosa que una medida de la cantidad de glucosa que se pega a las células rojas en esa persona o en ese paciente con diabetes. Entendiéndose que la duración de las células rojas fluctúa entre 90 a 120 días, pues podemos tener una idea de cómo está ese promedio de niveles de azúcar durante los últimos 3 meses.
De forma tal que dependiendo de la glicosilada, ahí tenemos el promedio más o menos estimado. Yo siempre utilizo el ejemplo de la glicosilada en meta, ¿verdad? O de recomendación de 7. Si se fijan, una glicosilada de 7 es un promedio estimado de glucosa de los últimos 3 meses de 154. Vale la pena establecer que estoy hablando de un promedio de glucosa. Yo cuando le explico a los pacientes, digo que en vez de 154 vamos a poner una equivalencia de 150 para que el ejemplo sea más sencillo. Y le digo, yo puedo tener 3 pacientes con una hemoglobina de 7, una hemoglobina glicosilada de 7. Sin embargo, los 3 pacientes no necesariamente van a estar bien. Porque si yo digo que el promedio es una glicosilada, con una glicosilada de 7 es de 150, como dije en el ejemplo que voy a utilizar, yo puedo tener un paciente que su hemoglobina glicosilada está en 7 porque su azúcar a través de los últimos 3 meses ha estado fluctuando entre 140, 150, 160, 160, 140, 150. Y cuando sacamos un promedio, me da 150 que lo hace de 7. Sí que tengo una glicosilada de 7. Yo puedo tener otro paciente que tenga unos valores de glicemia que estén entre 150, 200, 100, 150, 200, 100. Y cuando saco un promedio, el promedio me va a dar 7. De igual manera, puedo tener un paciente que tenga 300, 0, 300, 0, 300, 0. El promedio va a ser 7. Sin embargo, esos 3 pacientes no se van a sentir igual. Así que es importante establecer que cuando hablamos de la hemoglobina glicosilada, estamos teniendo una idea promedio de ese nivel de azúcar en los últimos 3 meses. De ahí la importancia del uso de la tecnología para poder entonces verificar si verdaderamente hay una variabilidad en esos niveles de glucosa que vaya a tono con el valor de la hemoglobina glicosilada o que haya una discordancia entre esa hemoglobina glicosilada y esa variabilidad. Próxima. De forma tal que por eso, cuando utilizamos los monitoreos continuos de glucosa, se recomendó una estandarización del reporte de ese monitoreo de glucosa para garantizar que ese paciente tengamos una idea más clara de cómo está esa variabilidad. Así que el reporte de un monitoreo continuo de glucosa debe incluir los días que estuvo el sensor presente en ese paciente y el % del tiempo que el sensor estuvo activo grabando, ¿verdad?, esos niveles de azúcar. Nos debería dar el promedio del nivel de glucosa durante ese tiempo, ¿ok? Que básicamente es un promedio, de igual manera que el indicador de manejo de glucosa, que no es otra cosa que un equivalente de lo que sería la hemoglobina glicosilada. Pero es importante que aquí lo llamamos indicador de manejo de glucosa porque solamente la data que estamos teniendo es de ¿cuánto? De los dos semanas o de la semana o de los 72 horas que el paciente tenga el monitor continuo de glucosa. Va a ser importante que se establezca el tiempo por encima del valor meta, que serían más de 250, lo que consideramos un nivel 2 de hiperglucemia, el % de lecturas que está por encima del valor meta entre nivel 1 de hiperglicemia, que sería aquellos valores que se encuentren entre 181 a 250, el tiempo en rango que debería ser entre el tiempo que el nivel de glucosa se mantiene entre 70 y 180 miligramos por decilitro, e idealmente ese tiempo en rango debería mantenerse en un 70%. Esa va a ser de las metas, como lo vamos a ver más adelante. De igual manera que el tiempo, el que el paciente pasa en un nivel 1 de hipoglucemia o tiempo, ¿verdad?, por debajo del valor meta, que sería valores que estén menos de 70, pero más de 54 miligramos por decilitro o hasta 54. Y las hipoglicemias nivel 2, que sería el % de tiempo que está el paciente con un nivel de glucosa por debajo de 54 miligramos por decilitro. Va a ser importante que, como mencioné, queremos tratar de que esos pacientes, en su mayoría de los casos,
y según la recomendación, el tiempo en rango sea más de 70% y el periodo de hipoglucemia sea menos de un 4% global y preferiblemente menos de un 1% de episodios de nivel 2 de hipoglucemia. Próxima. Aquí vemos lo que dijimos, que ya yo lo presenté en la sesión pasada y lo vamos a ver nuevamente. Se recomienda que el reporte sea un reporte de una sola página, que tenga un resumen de lo que mencioné anteriormente. Próxima. Y que es bien importante que el tiempo en rango de ese monitoreo continuo de glucosa establece, ¿verdad?, una posible asociación con el riesgo de complicaciones microvasculares a través del tiempo en un paciente. Mientras más tiempo esté descontrolado, mayor el riesgo de eso. Así que va a ser importante tratar de mantener ese paciente en el tiempo en rango según las recomendaciones, ¿verdad?, individualizadas que vamos a tener con ese paciente. Y de igual forma recordar que debemos minimizar los tiempos que esté por debajo o por encima del tiempo en rango acorde a las expectativas, ¿verdad?, y preferencias del paciente y expectativas de vida. Próximo. Aquí vemos un ejemplo que lo discutimos o lo vimos la vez pasada. Y como mencioné, las recomendaciones son que el tiempo en rango, que es lo que vemos ahí en la tabla extrema izquierda superior en verde, fíjense ahí que dice un 46%, idealmente eso debería ser un mayor de un 70%, ¿ok? De igual manera, donde dice niveles de hipoglucemia, que ven ahí que hay un 10%, lo ideal es que sea menos de un 4%, y niveles de hiperglucemia, que es la parte superior de la tabla que vemos ahí, que dice un 44%, lo ideal, ¿verdad?, debería ser, o lo esperado, que fuera menos de un 25%. Uno de los aspectos importantes es que yo puedo tener un paciente en rango más de un 70%, pero si vemos entonces en la tabla que está a extrema derecha superior, vemos lo que es la variabilidad de glucosa y está por encima de un 36%, pues ese paciente pudiese que no esté en un control aceptable y deberíamos tratar de disminuir o hacer estrategias para disminuir la variabilidad. La variabilidad no es otra cosa que en la tabla del medio que vemos ahí, en la gráfica del medio que vemos ahí, donde vemos una línea verde sólida, ¿verdad?, que es la más fina que tenemos ahí, que básicamente nos establece el promedio de ese paciente durante las 24 horas del día, en promedio por los días que tuvo, mantuvo el sensor de glucosa. Y las sombras que vemos, un verde un poquito más clara y después verde más clara, y lo que va entonces dentro de anaranjado y rojo, pues establece lo que es la variabilidad, o la distribución dependiendo del descontrol que tiene ese paciente. Y en la parte de abajo vemos día a día cómo ha estado fluctuando el nivel de azúcar de ese paciente por los 72 horas, 7 días, 10 días o 14 días que tuvo el sensor, ¿verdad?, grabando acorde del monitor de glucosa que tuvo el paciente. Próxima. Va a ser importante que en términos generales la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes es que cualquier persona adulta que no sea una mujer, ¿verdad?, que no sea mujer embarazada, la meta debería ser que la hemoglobina glicosilada se mantenga menor de 7 sin que haya un aumento significativo en la presencia de hipoglucemia, de periodos de hipoglucemia. Esto es avalado y recomendado en base a las recomendaciones de los principales estudios intervencionales, entiéndase el estudio para la prevención de las complicaciones de diabetes en el caso de pacientes con diabetes tipo 1, el DSST. En el caso de población de complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes tipo 2, se utilizó el estudio de Kumamoto y el estudio de Reino Unido, el UKPDS, donde se encontró que en aquella población que mantenía una hemoglobina glicosilada de menos de 7, disminuía significativamente el riesgo de las
complicaciones crónicas de la diabetes microvasculares. Así que en base a esas recomendaciones, abogamos porque nuestros pacientes con diabetes tipo 2, tipo 1 o tipo 2, adultos que no sean mujeres embarazadas, tengan una meta menor de 7 sin aumentar el riesgo de hipoglicemia. Próxima. Va a ser importante que si tenemos un monitoreo ambulatorio de glucosa y vamos a utilizar en vez de la glicosilada el indicador de manejo de glucosa por sus siglas GMI, debemos entonces garantizar que el reporte nos especifique tratar de mantener una meta de un tiempo en rango de más de un 70%, con un tiempo por debajo del rango de menos de 4%, que serían las hipoglucemias, y un tiempo de hipoglucemias nivel 2, que serían menos de 54, de menos de un 1%. Próxima. Va a ser importante que aquellos pacientes que tengamos evidencia de que tienen un riesgo aumentado de hipoglucemia o que tienen una evidencia de fragilidad que los pone a riesgo, que si con un bajón de azúcar levantándose de la cama se pueden caer, tener una fractura, historial de problemas por ejemplo, pacientes con trombosis cerebral, limitación de movimiento, pues no vamos a querer ser tan agresivos y en el caso del monitoreo continuo de glucosa vamos a pedir que esté el tiempo en rango por lo menos por encima de un 50% y que tratar de mantener los periodos de hipoglicemia por debajo de menos de un 1% para tratar de disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a las hipoglucemias. Próxima. Va a ser importante que la meta de si la hemoglobina glicosilada va a ser menos de 7 o más de 7 va a depender de las características específicas de ese paciente, de sus preferencias, de su expectativa de vida y del tratamiento que estemos dando. Así que esto es bien importante. Yo siempre le hago hincapié, ¿verdad?, a los pacientes que cuando hablamos de recomendaciones para la población general, hablamos de una glicosilada de menos de 7. Cuando hablamos con cada paciente individual, nos vamos a sentar a establecer cuál va a ser la meta de ese control glicémico y cómo lo vamos a lograr. Próxima. En aquellos pacientes que por su estado de fragilidad, por su expectativa de vida, por sus problemas cognitivos, no podamos alcanzar unas metas estrictas sin aumentar el riesgo de hipoglucemia o complicaciones, se espera que tengamos unas medidas de hemoglobina glicosilada un poquito más flexibles y en este caso es razonable considerar y llevarlos a una meta de hemoglobina glicosilada de menos de 8. ¿Ok? El propósito de estos pacientes debería ser minimizar los episodios de hiperglucemia sintomática, minimizar los episodios de hipoglucemia para mantener al paciente fuera de la necesidad de visitar una sala de emergencia o una hospitalización. Pero volvemos, dependiendo de la expectativa de vida, pues yo voy a ser menos agresivo en el control glucémico de ese paciente y lo que queremos es tratar de mantener una mejor calidad de vida. Próxima. Va a ser importante que cada vez que tengamos un paciente donde cualifica para no ser agresivo en el tratamiento de la control glucémico, el médico debe considerar, evaluar el de intensificar, disminuir el tratamiento antihiperglucémico o para bajarlos, para mantener un control de los niveles de azúcar, de forma que reduzcamos significativamente el riesgo de hipoglucemia en estos pacientes. Próxima. Va a ser importante que estos criterios van a ser evaluados de acuerdo a la figura que vamos a ver más adelante. Próxima. Y que, obviamente, cada vez que sea necesario, debería hacer una reevaluación, hacer la intervención clínica necesaria y ajustes en los medicamentos acorde a las necesidades de ese paciente. Próxima. Aquí vamos a ver
que esa decisión, si se fijan arriba, donde a mano izquierda tenemos el paciente con las características típicas por su enfermedad o su situación personal, y hacia mano derecha, cuán agresivo vamos a ser y cuán menos agresivo vamos a ser dependiendo de la condición del paciente. Si vemos que tenemos riesgos potenciales asociados con hipoglucemia y otros efectos adversos a la terapia, pues obviamente vamos a tender a ser menos agresivos, ¿verdad? Con ese paciente, permitiendo entonces unos niveles de hemoglobina glicosilada que sean mayores. Si tengo un paciente que es recién diagnosticado, yo voy a tener probablemente la expectativa de un mejor control y ser más agresivo. Si tengo un paciente que ya lleva múltiples años, 10, 15, 20 años con complicaciones asociadas, pues voy a tener un riesgo mayor de hipoglucemia o de eventos relacionados a efectos secundarios del medicamento, por lo tanto se espera que sea menos agresivo. Obviamente, un factor bien importante, la expectativa de vida. Si yo tengo una persona que fue recién diagnosticada con diabetes y tiene 25 años, pues yo voy a ser lo más agresivo posible. Ahora, si tengo una persona recién diagnosticada con diabetes que tiene 83 años, pues de igual manera no necesariamente voy a ser tan agresivo, porque obviamente ¿verdad? La expectativa de edad va a ser mayor en esa persona joven que en esa persona de 83 años, y ese paciente de 83 años, el yo querer ser muy agresivo, me puede poner a riesgo de eventos agudos que le pueden o llevar a un hospital o causar hasta la muerte. Va a ser importante identificar esas comorbilidades para decidir igual. Mientras mayor comorbilidades, menos agresivo voy a ser. Mientras menor comorbilidades, más agresivo. De igual manera, sabemos que las complicaciones macrovasculares pudiesen aumentar el riesgo de fragilidad y de eventos que lleven a complicaciones que pueden causar la muerte o hospitalizaciones, entiéndase, en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular que tengan hipoglucemia. Así que voy a ser menos agresivo mientras más complicaciones vasculares tenga ese paciente, y más agresivo cuando el paciente no las tenga. Otro punto bien importante, y no sé si recuerdan en uno de los casos que discutimos en las primeras sesiones de la mujer recién diagnosticada con diabetes, que se había quedado sin trabajo, que tenía que cuidar a sus hijos, a su hija y sus nietos, y que le habían quitado plan médico y usted le estaba diagnosticando diabetes con una glicosilada bien descontrolada. Pues, ¿qué ocurre? Si usted trata de ser muy agresivo y las preferencias en ese momento del paciente es que ella tiene que atender otras cosas, pues usted no va a ser exitoso. Así que todos esos parámetros los vamos a tener en cuenta cuando vamos a decidir cuán agresivo o cuán flexible vamos a ser en cuanto al control glicémico del paciente. Próxima. Va a ser importante, y esto lo vamos a seguir viendo. Yo creo que esta es la segunda o la tercera vez que presento esta diapositiva. Pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular que tengan evidencia establecida de enfermedad cardiovascular o alto riesgo de enfermedad cardiovascular, o que tengan fallo cardíaco o enfermedad crónica renal, independientemente del control de hemoglobina glicosilada, deberían estar utilizando medicamentos que han demostrado beneficio para disminuir el riesgo cardiovascular y el riesgo de progresión de enfermedad renal. Obviamente, esto va a ser independiente de la hemoglobina glicosilada, pero considerando los factores específicos de cada paciente individualmente. ¿Ok? Acuérdense, próxima, que los medicamentos que han demostrado ese beneficio desde el punto de vista de los inhibidores de los transportadores de glucosa son el canaglifoxin, dapaglifoxin y empaglifoxin. Y desde el punto de vista de los análogos de GLP-1, próxima, son el dulaglutide, liraglutide y semaglutide. ¿Ok? Bien importante. Yo los pongo ahí en orden, si se fijan, alfabético, porque no quiero dar o sea, estoy de la C hacia la E, de la D hacia la S. No quiero decir, ¿verdad?, que uno es superior al otro, porque no se han hecho estudios head to head. O sea, cualquiera de ellos, acorde a los beneficios que el paciente tenga, debería estar indicado. Y como dije,
considerando las características específicas y o la expectativa de vida de cada paciente individual. Próxima. Dependiendo de las metas, vamos a buscar, como dije, en términos de hablar con la población general, las metas deberían ser una glicosilada de menos de 7, sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. Quisiéramos mantener unas azúcares antes de las comidas que se mantengan entre 80 y menos de 130 miligramos por decilitro, y que el pico más alto después de comer ese paciente que se esté monitorando el nivel de azúcar, usualmente esto va a fluctuar entre 1h30 a 2 horas y media. La mayoría de las veces mandamos al paciente que se lo haga a las 2 horas, tratar de que ese pico máximo sea menor de 180 miligramos por decilitro. Obviamente, tanto la glicosilada, los valores antes de las comidas o los valores después de las comidas, también vamos a ajustarlos individualmente dependiendo del momento del diagnóstico. Yo no puedo pretender un paciente que tiene las azúcares todo el tiempo en 300 o 400 que me baje las azúcares a menos de 130 porque va a tener síntomas de hipoglucemia. Así que con cada paciente individual yo voy estableciendo metas y poco a poco voy haciendo los ajustes hasta, si es posible, llevarlo a esas metas de control, ¿verdad?, que llamamos agresiva, pues mucho mejor, pero siempre velando por evitar hipoglucemia y riesgos asociados a los eventos adversos de los medicamentos. Los próximos 2 slides que tengo son los algoritmos de tratamiento que ya mencionamos anteriormente en el paciente con diabetes tipo 2, recordando en el circulito que vemos en la parte de arriba que tenemos que hacer evaluación de todos esos aspectos cada 3 meses si el paciente está en descontrol, cada 6 meses si el paciente está en la meta adecuada, y que cada vez que se salga de la meta debemos hacer una intervención en base a lo que discutimos la vez pasada. De igual forma, próxima, si consideramos la utilización de insulina o agentes inyectables, pues tenemos los algoritmos que discutimos en el pasado de cómo iniciar los agentes inyectables o la insulina, y que la reevaluación debe ser igual cada 3 meses, buscando minimizar los episodios de hipoglucemia, pero alcanzar las metas de control establecidos. Así que, a manera de resumen, próxima. Se supone que esa sea la segunda o la tercera. Las metas de control glicémico, el monitoreo y el plan de cuidado debe ser dirigido en base a la evaluación comprensiva inicial que se hace de ese paciente, de sus comorbilidades en todos nuestros pacientes con diabetes. Próxima. Las metas de control glucémico deben ser individualizadas con cada paciente, acorde a las metas, a las condiciones preexistentes y a las preferencias de nuestro paciente. Próxima. Que es esa misma. De manera general, la hemoglobina glicosilada en términos generales se recomienda menor de 7 para todo adulto que no sea mujer embarazada, sin aumentar riesgo de hipoglucemia, ¿verdad? O eventos adversos a su terapia. Próxima. En aquellos pacientes que no utilicemos la glicosilada, podemos utilizar, ¿verdad?, evaluaciones de monitoreo continuo de glucosa, y vamos a utilizar ya sea o la glicosilada o el indicador de manejo de glucosa. Próxima. Al menos 2 veces al año si el paciente está en meta, al menos cada 3 meses o 4 veces al año, ¿verdad?, si el paciente no está en meta. Próxima. Asegurarnos de que se hagan los ajustes si el paciente no está en meta y se reevalúe cada 3 meses. Próxima. Y que en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, de acuerdo a las necesidades específicas y o preferencias del paciente, debemos utilizar en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o fallo cardíaco, medicamentos que hayan demostrado beneficio cardiorrenal protectivo en nuestros pacientes. Próxima. Yo creo que eso es todo lo que tenemos. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o duda, estamos abiertos a discusión. Muchísimas gracias, doctor, por la didáctica. Ahora abro el espacio para cualquier duda, cualquier pregunta o comentario de situaciones similares que hayan tenido antes de pasar a la presentación y discusión de los casos clínicos de hoy.
Había visto que el micrófono de Armando Troche, no sé si iba a hacer alguna pregunta o comentario. Fue que vimos el micrófono, por si acaso iba a preguntar algo. Por favor, siéntase en la libertad de cualquier comentario, duda, recomendación. Esto es bien importante. A veces, aquí estamos hablando de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. No necesariamente todos los profesionales van a estar de acuerdo o van a ser cónsonos con estas recomendaciones. Así que es importante que cuando haya dudas, pues las traigamos, ¿verdad? Y las discutamos para poder tratar de conciliar esas ideas. Y de igual manera, como dije, siempre el criterio clínico, ¿verdad? Y la preferencia del paciente, pues debería ser lo que guíe estas decisiones. Así que, por favor, invitamos, ¿verdad? A los compañeros, cualquiera que quiera comentar, hablar, siéntase en la libertad de hacerlo. Si no, pues yo creo que vamos a darle paso a los casos clínicos y a lo mejor eso puede traer, ¿verdad? Alguna duda o pregunta. Estamos abiertos para escuchar. Yo tengo una pregunta rapidito como paciente. Recientemente tengo el CGM puesto y he notado que por las mañanas, incluso antes de comer, de madrugada como que sale el azúcar bien, 90, 70, por ahí. Pero justo cuando me levanto, aún sin haberme tomado ni café, ni desayuno, ni nada, el azúcar empieza a subirme. Y yo sé que hay un fenómeno que pasa por algo que pasa en el hígado, pero debería consultarlo con mi endocrinólogo para quizás subirme la Lantus, o eso más sería cuestión de modificar lo que me como por la noche. Bueno, va a ser importante que definitivamente, y una de las ventajas del monitor continuo de glucosa es que nos ayuda a detectar cuándo es el azúcar alta por la mañana por una razón que puede ser el fenómeno del amanecer, o por la otra razón que es una hipoglucemia reactiva o efecto de Somogy. ¿Ok? Cuando yo tengo un paciente que a la hora de acostarse mantiene unos niveles de azúcar saludable o en meta, entendamos más o menos entre 100 a 130 a la hora de acostarse, y durante el transcurso de la madrugada, entiéndase entre medianoche a 3 o 4 de la madrugada, sus niveles de azúcar se mantienen por encima de 90. Si a la hora de levantarse, entiéndase entre 6 a 8 o a 9 de la mañana, los niveles de azúcar están por encima de los valores meta, lo más probable lo que estamos teniendo es lo que se llama el fenómeno del amanecer. Y esto no es otra cosa que durante la madrugada, por el ciclo circadiano hormonal, aumenta la liberación de hormonas de crecimiento, aumentan cortisol, aumentan hasta cierto punto catecolaminas, y esto causa que los niveles de glucosa se eleven. Así que deberías, si esa es la situación, discutirlo con tu médico y probablemente establecer estrategias para ir titulando el Lantus para garantizar que ese nivel de azúcar en la mañana se acerque más a los valores meta. Por el contrario, si tu valor de azúcar a la hora de acostarse está entre 80, 90, 100 a 130 y se aumenta los niveles por encima de 150, 180 o por encima de 200 entre 6 y 8 de la mañana, pero hay evidencia en el monitor continuo de glucosa de que entre medianoche a 3 de la madrugada estás teniendo episodios por debajo de 80 o por debajo de 70, hay una alta probabilidad de que estés teniendo hipoglucemia, ¿verdad? En la madrugada, y lo correcto no sería subir el Lantus, sino disminuirlo. Va a ser importante que si tú te estás haciendo tu última comida
entre 6 de la tarde o 5 o 6 de la tarde o 7 de la noche, o inclusive si tú haces una meriendita pequeña de menos de 15 gramos de carbohidrato a las 9 de la noche, el impacto de ese azúcar a las 9 o entre 6 a 9 de la mañana debería ser mínimo. Así que esa azúcar elevada no es por lo que te comes por la noche. Tenemos que evaluar para que no haya o hipoglucemia reactiva o considerar como en este caso probable el fenómeno del amanecer, y acorde a eso se debería hacer los ajustes en el Lantus. Si es hipoglucemia reactiva, sería disminuir el Lantus. Si es fenómeno del amanecer, sería considerar aumentar el Lantus. Y como muy bien dijiste aquí, pareciera ser fenómeno del amanecer. Debes discutirlo con tu endocrinólogo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no, en pantalla, ¿verdad? La pueden hacer mientras discuto esto, pero en pantalla sale el QR code del caso clínico y mi compañera Nidiana envió también el link